Bienvenido y bienvenida a este espacio Promesas de Vida, donde tendremos un breve repaso de la lección de la escuela sabática, que tiene como título José, experto en sueños. El versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en el capítulo 37, verso 19 del libro de Génesis. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. En el amor de Jacob a José, y también era su favorito, fue el fruto del amor que sentía por Raquel. En el capítulo 37, verso 3 nos dice también porque lo había tenido en su vejez. En la vida de José se pueden ver dos verdades importantes. La número uno: Dios siempre cumple sus promesas. Y número dos: Dios puede convertir lo malo en algo bueno. En los capítulos que Génesis le dedica a la vida de José, veremos la providencia de Dios afianzada a pesar de la maldad y la perversidad del corazón humano. Ahora, en Génesis 37, verso 5, y soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Los hijos de Jacob fueron con diferentes mujeres, y era posible que cada mujer tenía puntos distintos, y esto se vio reflejado en los hijos de Jacob. José, además de ser el amado y favorito de Jacob, era diferente a sus hermanos en carácter y también en acciones. Veamos tres puntos que llevaron a sus hermanos a odiar a José como ellos lo hicieron. Punto número 1. En el verso 2, en el versículo 2, José le contaba a su padre la mala conducta de sus hermanos. José era más atento a las instrucciones de su padre y aprendió a ser obediente a Dios. Al ver los pecados de sus hermanos, solía comentárselo a su padre. Hay una frase muy popular de un presentador que dice: no se quede callado, denuncie. Bueno, esto era lo que hacía José, razón por la que fue aborrecido por sus hermanos. José le contaba a su padre, pensando que la autoridad que Jacob ejercía sobre ellos podría llevarlos a una renovación en sus vidas. Punto número 2. En el versículo 3, versículo 4, José era el más amado y favorito de Jacob, al punto que le hizo una túnica de colores y tratado como el príncipe de la casa. Con todo esto parecía evidente que Jacob pensaba poner a José, primogénito de Raquel, por encima de sus hermanos. Y punto número 3. José tuvo dos sueños y se los contó a su familia. Este sueño lo colocaba encima de todos ellos, y esto llevó a sus hermanos a odiarlos aún más que antes, al punto que el mismo Jacob no parecía tan contento con este sueño, pero aún así reflexionaba sobre el sueño de José. Veamos ahora en el capítulo 37, versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. El texto de Génesis 37, del versículo 12 al 36, nos narra que Jacob envía a José a ver a sus hermanos y le trajera un informe. En el camino, José encuentra un hombre, un errante, que le indica en dónde se encontraban sus hermanos.
Cuando sus hermanos lo ven venir, planean matarlo, pero Rubén intercede para luego salvarlo. Vemos que Judá propone venderlo mejor a los ismaelitas, cosa que al final ellos terminaron haciéndolo. Los hermanos luego engañan a Jacob, haciéndole creer que José había muerto. Finalmente José es vendido por los madianitas en Egipto a Potifar. Es difícil imaginar el odio que se expresa aquí, y más si viene de tu propia casa, de tu familia. Los hermanos enceguecidos, posiblemente por el odio, no midieron las consecuencias, el dolor que podría causar a su padre. Pero aún así aflora la crueldad despiadada que en ese momento había en sus corazones. Querida familia, convivir o tener algún tipo de relación con alguien que odiamos, o bien sea a la inversa, que nos odia, tarde o temprano, esa situación traerá problemas. Vamos a ver en el capítulo 38, versículo 36 de Génesis. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. En Génesis capítulo 38 nos dice que Judá se aparta de sus hermanos luego de lo que pasó con José y se va a vivir en otro lugar. Allí se casa y tiene 3 hijos, Onán y Sela. Judá casa el primogénito con Tamar, una cananea, pero era malo ante los ojos de Jehová y Dios le quitó la vida. Después Tamar se casa con Onán y por egoísmo también luego muere. Judá le promete su hijo Sela, pero cuando estuviera en una edad para casarse. Bien, pasó el tiempo y Judá se olvida o no quería entregar a su hijo Sela a Tamar. Tamar, en vista que Judá no cumplía con su promesa y con ilusión de hacer parte de la promesa dada por Dios a la descendencia de Jacob, ¿acuerdan de la descendencia de Abraham? Llegó a Judá vestida de prostituta, pero no tenía para pagar en el momento. Tamar le pide como garantía el sello, le pide el cordón, le pide el bastón. De ese encuentro ella queda embarazada, luego es acusada por fornicación y quedar en embarazo. Cuando ella iba a ser apedreada, Tamar muestra las pruebas de quién estaba ella en embarazo. Judá reconoció sus errores y Tamar fue considerada justa y Dios transformó el mal en bien y por gracia redimió a Tamar. Además vemos que Farés, segundo hijo de Tamar y de Judá y Tamar, surgió el Mesías. También Tamar es la primera mujer de las 5 que son mencionadas en la genealogía de Jesús. Vamos a ver ahora en el capítulo 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Volvamos nuevamente con José, después de haber hablado un poco de Judá y Tamar. Quedamos que José fue vendido a Potifar. Ahora lo hace mayordomo de las propiedades que tenía. Con todo esto, José llega a un éxito en su vida, con el poder que le fue concedido por el capitán de Faraón.
José, con ese éxito y poder que tenía, su corazón no se llega a corromper. En medio de todo esto, la esposa de su amo, es decir, de Potifar, lo acecha para acostarse con él. Y José pudo ceder y quizás así tener el favor o ser más favorecido por la esposa de Potifar. Pero José no lo aceptó y estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias que ese rechazo le podría haber ocasionado en el futuro. Pero José prefirió sufrir eso a tener que pecar contra Dios y también contra su amo. José es acusado por la esposa de Potifar y es enviado a la cárcel injustamente, todo porque no se acostó con ella, con la esposa de Potifar. No sabemos qué pudo pasar por la mente de José al ser enviado a la cárcel. Posiblemente como algunos de nosotros cuando nos pasan cosas malas que en el fondo sabemos que no la merecíamos. En fin, no sabemos qué pensó o qué reacción tuvo o debió tener José, pero sí sabemos que aún en la cárcel Dios seguía estando con José, le seguía extendiendo su misericordia, le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, al punto que lo pone a cargo de todo en la cárcel. Apreciados, José nunca olvidó de dónde provenía su éxito y mantuvo su fidelidad a Dios en todas las circunstancias. Fidelidad a la que tú y yo estamos llamados hoy. Leamos ahora el capítulo 41, versos 32 y 33. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ya José a cargo de los prisioneros. Allí habían 2 ex oficiales de Faraón, un copero y también un panadero. Estos estaban preocupados por un sueño que cada uno había tenido, y José interpreta sus sueños. Ya pasado un tiempo, el faraón tiene 2 sueños y nadie de su reino podía interpretarlo porque él se encontraba desesperado por ese sueño y preocupado. En ese momento el copero recuerda a José cuando le interpretó el sueño en la cárcel y se lo recomendó al faraón. Bien, José es llevado al faraón, él le cuenta los sueños y José le interpreta los sueños. Pero aunque José fue quien interpretó el sueño del faraón, José le hace saber que fue Dios quien le mostró lo que iba a suceder. La respuesta de Faraón ante lo dicho por José la encontramos en Génesis capítulo 41 del versículo 38 al 40. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Lo maravilloso y fascinante de la historia, luego que José es odiado y vendido por sus hermanos, llegar a la casa de Potifar, ser encarcelado injustamente, es que por la gracia de Dios,
José pasa de gobernar la casa de Potifar a gobernar la cárcel y luego gobernar todo Egipto. Esto nos enseña, querida familia, nos enseña que en medio de circunstancias que nos parecen terribles, la providencia de Dios se puede revelar y darnos la victoria, y con la victoria el éxito. Que Dios te siga bendiciendo y comparte esperanza.